Grabar, que no se nos olvide. Ya, hoy día vamos a ver la clase de cereales. Hasta ahora, ¿qué es lo que sabemos de cereales? Están dentro de los alimentos que ustedes consumen diariamente, los conocen, los consumen, qué nutrientes tienen. Ana María, Camila, Cristian. ¿Los cereales tienen fibra? Ya, algo más completo. Ejemplos de cereales. Primer nivel. Ah, el arroz. Arroz, la papa, Ya, arroz, papa. ¿Qué otro alimento encontramos ahí? los fideos, Ya. Fideos de Avena. trigo. el pan. ¿Ya? Muchos de estos alimentos tienen como materia prima el trigo, ¿cierto? De él se produce, o sea, en la industria se convierte el trigo, ¿cierto?, en harina, ¿ya? Después, en la harina también vamos a encontrar diversos tipos de harina, diversos tipos de arroz, ¿ya? ¿Qué macronutrientes aportan mayoritariamente los cereales? Carbohidratos, o sea, ¿en calorías o como carbohidrato? Si yo les pregunto el aporte calórico, ahí la respuesta sería 140. Si yo les digo cuál es el macronutriente que aporta en mayor nivel, ahí serían los carbohidratos. Esa es la diferencia para preguntar macro, ¿ya? Ah, ya. Algunas porciones, ¿todos los cereales tienen fibra, Cristian, o solo algunos? Solo algunos. ¿Cuáles, por ejemplo, tienen fibra? El pan integral. Por ejemplo, ¿cuáles? Pero no se puede considerar cereales. ¿Cómo? No, que estaba pensando en el pan integral, pero no pasa por cereal. ¿Pan integral qué es? Pregunta el curso. ¿Cereal? ¿Es un cereal? ¿O de todas maneras? ¿Sí? Anda la osa. Entonces dijimos que el pan, ¿cierto?, integral es un aportador de fibra. Bien, ¿ya? El arroz. El arroz también, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver los cereales, ¿ya? ¿Dónde se producen el maíz, el trigo y el arroz? ¿Ya? La agricultura mundial y el vínculo ancestral de la humanidad con el maíz, el arroz y el trigo se enfrenta a una confluencia de presiones sin precedentes. Una es la demanda de los alimentos y otros productos agrícolas, que es más alta que en cualquier otro momento de la historia. Entonces fue en el año 2016. Otra es el crecimiento de la población, que aumentará hasta casi 10.000 millones de aquí a 2050, particularmente en las regiones de desarrollo. La FAO estima que el consumo mundial de cereales aumentará en 390 millones de toneladas entre el 2014 y el 2024, debido principalmente al aumento de la demanda de cereales para el ganado. Para el año 2024, los países en desarrollo consumirán como alimento 170 millones de toneladas adicionales de maíz, arroz y trigo. A más largo plazo, la FAO prevé que para el 2050 la demanda mundial anual de estos tres cereales alcanzará casi a las 3.300 millones de toneladas. Pero ¿a qué se debe este crecimiento? En general para producir más carne y más energía. Gran parte del aumento será necesario para impulsar la producción anual, aproximadamente 455 millones de toneladas de carne, y también se prevé que el uso de cereales como materia prima para biocombustibles aumentará de los actuales 130 millones de toneladas a 182 millones de toneladas para el 2020. A este ritmo podría llegar casi a 450 millones de toneladas para el 2050. Entonces estamos hablando que dentro de algunas funciones
¿cierto? El maíz, el trigo y el arroz, tanto como generar un alimento para nosotros, las personas, también se utilizan, ¿cierto?, para alimento del ganado y también en una cantidad no menor para biocombustibles. Acá tenemos algunos países ya que producen maíz. Por ejemplo, tenemos algunos países acá en Sudamérica ya que producen entre 0,5 a 2,5 toneladas por hectárea. Ya acá tenemos algunos puntitos en azul, ya en verde azul, que son los que tienen mayor producción. Acá tenemos una parte de Asia, ya acá en Estados Unidos también, ¿ya? Pero en general los países, no, si se fijan, no todos son productores en cantidad alta, ¿ya? Algunos también exportan. Ya, Francis, no hay problema. Acá tenemos también la producción de trigo en toneladas por hectárea. También tenemos acá los países asiáticos, aquí en Europa también, algunos productores en mayor cantidad de trigo, ¿ya? Y de arroz también tenemos en Sudamérica, en Sudáfrica, y mayor cantidad acá en esta área en Asia, ¿ya? Los cereales ya más utilizados son el trigo, el arroz, la cebada, el centeno, la avena y el maíz, ¿ya? La composición del grano de cereal va a estar contenido de endosperma, la parte interna, que está contenida de almidón, proteínas, gluten, ceína, oricenina, así se llaman estas proteínas que están dentro del cereal, que son de bajo valor biológico, no como la proteína animal, que es de alto valor biológico. Luego tenemos la aloneurona, ya que esta sí tiene proteína de alto valor biológico, pero es muy bajita. El recubrimiento externo, la fibra de celulosa, vitamina B1, el germen, ¿ya? La grasa, vitamina E, ¿ya? En general, de estos cereales, ¿ya? De los que están acá, ¿cuáles ustedes creen que el paciente celíaco puede consumir? Arroz, avena, maíz. Arroz, avena, maíz. ¿Quién habló? El Diego. Diego. Ana María, ¿de acuerdo con el Diego o no? Profe, yo creo que solo, no sé, centeno y avena. Ya, centeno, avena, ya. Tal vez la cebada. Judith, Macarena. Profe, la pregunta era ¿cuál no puede consumir un paciente celíaco? Claro, ¿cuál puede, cuál no puede? Yo creo que solamente la avena podría consumir porque es como más sana, entre comillas, pero todo lo otro viene derivado del maíz. Por ejemplo, el arroz, el maíz, el trigo, ¿tienen que ver? No, eso no los podría consumir, pero yo creo que la avena y el centeno al menos sí. Profe, Es que según el sello dice que el trigo, la avena, la cebada y el centeno son los que contienen gluten. Exacto. Trigo, avena, cebada, centeno. Por lo tanto, el paciente, ¿cuáles sí podría consumir de los que se encuentran en este listado, que son los más consumidos? El arroz siempre lo puede consumir y el maíz. Anótenlo por ahí. ¿Por qué? Debo ser celíaco. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque el paciente, ¿cierto?, desarrolla una alergia, ¿cierto?, a la parte proteica de estos cereales que se llama gluten. ¿Qué cereales tienen gluten? El trigo, la cebada, el centeno y la avena. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Entonces acá recordar solamente que dentro de estos cereales, ¿cierto? Van a haber algunos que pueden consumir el paciente celíaco y otros que no, porque, ¿cierto? Desarrolla una alergia a la parte proteica de estos cereales que se llama gluten, ¿ya?
También existen hartas categorías, ya van a haber algunos pacientes que con pequeñas trazas de gluten vayan a desarrollar síntomas, otros pacientes que van a tolerar más ciertas cantidades, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Ya solamente recordar que de estos cereales, el arroz y el maíz los pueden consumir sin mayor problema. Recordarlo. Los primeros pobladores que vivieron principalmente de alimentos que se obtenían de la caza y la recolección, entre las primeras cosechas que se plantaron, figuran los cereales. ¿Ya? Las antiguas civilizaciones florecieron en parte debido a sus habilidades para producir, almacenar y distribuir estos cereales. El maíz en el continente americano antes de la llegada de los europeos, el arroz en las grandes civilizaciones asiáticas y la cebada en Etiopía y en el noreste de África. Los alimentos con un contenido predominantemente de carbohidratos son importantes, ya que constituyen la base de la mayoría de las dietas, especialmente para las poblaciones más pobres del mundo en desarrollo. En general, en los países, este tipo de países generan el 70% o más del consumo energético diario de la población. Por el contrario, en Estados Unidos y Europa, menos del 40% de la energía proviene de los carbohidratos. Maca, ¿está bien? Y profe, tuve que ir a buscar agua. Ah, ya. Porque la respuesta me dio. A través del tiempo, muchas plantas de esta familia de las gramíneas, que son los cereales de grano, se han cultivado por sus semillas comestibles. Los cereales forman una parte importante de la dieta de muchas personas. Incluyen el maíz, el sorgo, el mijo, el trigo, el arroz, la cebada, la avena, el tef y la quinoa. ¿Ya? Tal vez algunos son más consumidos que otros según el país y la cultura. ¿Ya? También puede cambiar la forma, el tamaño de las semillas, ya todos los granos tienen una estructura similar, aproximadamente 100 gramos de un grano específico puede suministrar aproximadamente 350 calorías y entre 8 a 12 gramos de proteína. También, para obtener una dieta balanceada, los cereales se deben suplementar con alimentos ricos en proteína, mineral, vitamina A y C. Y cierto que la vitamina D, recordar para activarla, tomar sol. ¿Cierto? Esto ya lo vimos. El hidrato de carbono va a ser el macronutriente más importante, ¿cierto?, de los cereales. Está constituido por amilosa y por amilopectina. Y el almidón, al formar parte de los cereales, es una de las fuentes de caloría más importantes de la alimentación humana. Pues acá tenemos el primero que vamos a ver, que se llama el trigo, ¿ya? Entre los países en desarrollo, el trigo ocupa el primer lugar en cuanto a la presencia de los alimentos en países del Cercano Oriente, África del Norte, América Latina, Pakistán, el norte de la India. También es un alimento básico secundario para 3,3 mil millones de personas en la población de desarrollo, como decíamos recién, en regiones que tienen menos acceso a los diversos tipos de alimentos. Los cereales van a ser una base de la alimentación, ¿ya? El trigo no es un cereal homogéneo, ya que se puede emplear para múltiples aplicaciones, ¿ya? El trigo, por ejemplo, con él se puede hacer pan, se puede hacer cuscús, ¿ya? Otros productos como galletas, productos de la panadería, las pastas. Tenemos un flujo de la cadena del trigo, la disponibilidad nacional, las importaciones, ya, o sea, lo que se produce en Chile más lo que se trae, ¿cierto? Esto es la disponibilidad total que tenemos en toneladas, 2 millones de toneladas aprox. El uso de la oferta nacional de trigo en molienda, trigo blanco, trigo candial, lo que se utiliza para alimentación de los animales, ya, para semillas y desechos. La disponibilidad de harina y subproductos, la producción de harina, las importaciones y los subproductos de la molienda. Se utiliza para pan, pastas, galletas, pasteles,
otros productos y también para la alimentación animal. Dentro de la producción de alimentos procesados se cuenta el pan, las pastas, galletas y pasteles. El valor nutritivo, ¿cierto?, va a estar dado, depende de la fracción del grano que se utiliza, porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que no va a ser lo mismo la harina refinada, blanca, que la harina integral. Entonces va a depender de qué parte lo que ya utilizo para materia prima de otro tipo de alimento, ¿ya? Sin embargo, va a estar entregada básicamente por almidón, en algunos casos fibra y también vitaminas. La planta de trigo es una planta gramínea de un crecimiento anual de altura promedio de 1 metro. Sus hojas verdes, parecidas a las de otras gramíneas, brotan muy pronto y van seguidas por tallos delgados, rematados por espigas, de cuyos granos molidos, o sea, estos pequeños granitos, de ellos viene la harina. La planta del trigo se desarrolla en climas templados y en Chile se extiende desde la 5ª a la 10ª región. Y ahora les voy a mostrar algo del trigo. Un video. Sí. Es cortito para que vean más o menos cómo se produce, ¿ya? Y es que la harina es un ingrediente fundamental en la cocina de cualquier hogar. Según estudios, su origen se remonta al año 6000 a.C., cuando se encontró al triturar unos granos de trigo. Desde entonces, su consumo se ha extendido por todo el mundo. Hoy descubrimos cómo este cereal se transforma en el paquete que se encuentra en los estantes de nuestras despensas. Nos lo cuenta Miriam. De espigas como esta sale uno de los alimentos más consumidos a lo largo de toda la historia por diferentes culturas. Desde que los granos de trigo entran por este molino hasta que salen convertidos en polvo, pueden pasar hasta 16 horas. Hoy fabricamos harina. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. There's no place I'd rather be. With every step we take, Kyoto to the base, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. Going through the hurt, you can't shame me when I am with you. There's no place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. When I am with you, there's no place I'd rather be. Carmen, si empezamos a hablar de harina, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Pues hay que saber los trigos. Se puede hacer harina de otros cereales, pero nosotros molduramos solamente harina de trigo 100% natural. ¿Y estos trigos, por ejemplo, son diferentes? Porque yo veo que, por ejemplo, este tiene como pelitos así o pinchos y este está como mucho más limpio. Nosotros, para hacer una harina, necesitamos trigos con distintas cualidades. Esas cualidades nos las dan las variedades de trigo. Los pelitos que dices que tiene se llaman raspas. Y esto, por ejemplo, se siembra en zonas en las que hay mucho animal, para que los jabalíes o los ciervos no se lo coman. Esas espigas pasan por una cosechadora que le limpia toda la paja y todas las impurezas y nos los deja solo el grano limpio. Y dentro de cada grano pues hay un poquitito de harina, que es lo que tenemos que ir apurando para poder sacar al final el producto. ¿Y de aquí a dónde pasa? Pues de ahí va cada silo. Pues esta máquina lo que hace es subirlo al silo para que se almacene y se conserve mejor. Aquí tenemos 8 silos. En cada silo va una variedad de trigo. El más pequeño que tenemos caben 60 toneladas y el más grande caben hasta 500 toneladas. Madre mía, 500 toneladas. Carmen, tenemos ya el grano en los silos y antes de limpiar
Pues tenemos que decirle a la fábrica qué porcentaje de cada trigo le vamos a meter. Cada vez que la rueda va pasando cae una cantidad de trigo, entonces eso nosotros sabemos en qué porcentaje cae y te dice la mezcla que vas a hacer. Como habéis visto, el trigo viene sucio del campo, con pajitas, con semillitas. Entonces, ahora lo tenemos que limpiar y lo dejamos ya preparado para moler. Esta máquina de antivibración lo que hace es separar y eliminar cualquier producto que pueda ser peligroso para la molienda. El trigo va cayendo, tiene dentro como un filtro y por aquí nos va expulsando todo lo que no queremos que caiga de ninguna manera a la harina. Una pluma de un pájaro, una piedra, pajitas. Dentro de la máquina hay unos imanes que si hubiera alguna pieza de metal, el imán la retiene y evita que esto pueda llegar a la molienda. Ya teníamos parte de la limpieza hecha, hemos quitado lo más grande, pero todavía siguen quedando cosillas. Esto es como el tubo del aspirador de tu casa. Entonces, evidentemente, con la fuerza del aire, lo que hace es succiona la paja, la manda para arriba y cae el trigo ya limpio, sin paja. Tenemos el trigo limpio, tenemos hecha la receta, y ahora hay que humedecer un poco el trigo porque el trigo es tan duro que en los molinos no podrían machacarlo. El trigo, todavía seco, cae por aquí, ¿no? Fenomenal. ¿Y el agua por dónde nos llega? Entra, ¿veis ahí un tubito detrás blanco? Pues esto le echa la cantidad de litros de agua que necesita cada trigo. Lo que hace la rosca es moverlo para evitar que se apelmace. Baja y al depósito. Tenemos que dejar el trigo reposar el tiempo que necesite y a partir de ese momento lo molemos. Aquí viene el trigo una vez mojado, baja y este molino lo que hace es triturarlo. Los molinos llevan dentro estos cilindros, dependiendo de qué molino sea, lleva una estría diferente. Desde este, que es muy fuerte, una estría muy dura para la primera trituración, que rompe el grano según viene, hasta el final, que tenemos un cilindro completamente liso. Durante la molienda, el trigo pasa por diferentes molinos. El primero de ellos se encarga de romper el grano y separar, por un lado, parte de la harina, el salvado, que es la cáscara, y la sémola, que es corazón. Aquello que no es harina vuelve a pasar por otros molinos hasta conseguir extraer toda la harina. Después de molerse por primera vez en la primera trituración, sale un producto que lleva una mezcla de partes de harina, parte de salvado y la sémola que está entre todo. Sube por este tubo al segundo piso de la fábrica donde está el planchister, que es una máquina muy grande que lo que hace es separar lo que es harina de lo que no es harina. Enseguida van a descubrir por qué esta máquina llamada planchister mueve sus caderas a todo ritmo. Detrás de ese movimiento hay un proceso fundamental en la elaboración de la harina. Y además les vamos a enseñar qué sencillo es elaborar un pan en sus propias casas. Una vez que el grano de trigo ya se ha roto, ya separar las harinas de las sémolas, de los salvados y todo. Tenemos aquí un bastidor, uno de los muchos que lleva esta máquina, la mercancía que hay aquí encima. Y esto, por ese movimiento tan alocado que lleva ese giratorio, lo que es la harina cae al fondo y el resto, los salvados y distintos subproductos, van saliendo por distintos tubos que por aquí abajo podemos ir viendo. ¿Y estas cositas que hay aquí? Esos son los limpiadores. Lo que hace es, para que no se quede la harina ahí acumulada, lo que hace es, con el mismo movimiento del cernedor, que se limpie y caiga al fondo. Hemos cernido La mercancía que salió del molino 1 y la parte que no es harina vuelve otra vez a este molino a volver a triturarse. Esa es lo que salió de la primera vez que se molió el grano y esto es lo que ha salido ahora de esta trituración. Ya se ve que es mucho más fino y ya hay menos cantidad de harina. Siguiente proceso, otra vez arriba. Otra vez arriba, A moverse otra vez el esqueleto hasta que sacamos la cantidad máxima posible de harina de cada grano de trigo. Este es el resultado después de pasar por un montón de moliendas. Del proceso de trituración hemos obtenido harina 100% natural, sin ningún tipo de aditivo químico, y salvado 100%. Esto es lo que había dentro y esta parte de fuera. Con el salvado, ¿qué se hace? Pues es lo que se lleva para hacer pienso compuesto para los animales. Y la harina
que después de pasar por un montón de procesos queda finita, finita. Fina, fina y con un tacto como si fuera terciopelo. Sí, sí. Oye, y esto que ahora está tan de moda de las harinas integrales y tal, ¿qué diferencia hay entre una harina integral y una blanquita? La harina 100% de trigo sería la blanca que estamos acostumbrados a ver, y una harina integral llevaría parte de este salvado. Juana, en el súper hay 1000 millones de tipos de harina. Ya, chiquillos, hasta acá era de harina. ¿Les quedó claro el proceso? Una vez que, cierto, se recolecta el trigo, pasa a un proceso de limpieza, ¿cierto? Después pasa a un proceso en el cual le quitan, ¿cierto?, la cáscara de a poco, ¿ya? Y luego, una vez que, cierto, está más bien molido o sin la cáscara, pasa por un proceso de cernido mediante el cual va pasando la harina muchas veces, ya hasta que solamente quede harina y no queden los otros productos de salvado, ¿cierto? Profe, ¿Sí? entonces el salvado es como la cáscara. Exacto, el salvado es la cáscara, exactamente. Y eso también es lo que es alto en fibra. Si ustedes se fijan, es como la cáscara, en el fondo su color, café y todo, versus la parte interna que es la harina en sí. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos harina integral, ya tenemos harina con algunas diversas partes de este salvado de trigo que le dan este color más oscuro. Si ustedes comparan, por ejemplo, el pan blanco y el pan integral, entonces puede apreciar a la vista la diferencia de este tipo de harina que se utiliza en cada uno de ellos, ¿ya? También los trozos de salvado que en el fondo son muy duros y son imposibles de poner, son cáscaras muy duras, imposibles de poner en el pan, se utiliza para alimento de animales, ¿ya? Generalmente utilizamos el trigo, ya se transforma a harina, ya, y esta se destina principalmente a la fabricación del pan, galletas, pasteles, tortillas, pastas y otros productos. Uno de los elementos nutritivos más importantes es la proteína, ¿cierto? Que también se encuentra en él, la cual facilita la elaboración del pan. El trigo de menor calidad se utiliza para la elaboración de bebidas alcohólicas y alimentación animal. Igualmente, los subproductos de la molienda, como el salvado, se utilizan como alimento forrajero, alimentación animal, o para también elaboración de otros alimentos con alto contenido de fibra. Entonces, también se puede sacar este subproducto ya para otros tipos de alimento y agregarle fibra a otro tipo de alimento. Tenemos, ¿cierto?, acá los derivados y subproductos del trigo. El principal va a ser la harina de trigo, ¿ya? Va a ser el polvo que se obtiene de la molienda y posterior tamizado del grano de trigo maduro, limpio, sano y seca. Es rica en almidón. Según el reglamento sanitario de los alimentos, la harina, sin otro calificativo, es el producto pulverulento obtenido de la molienda gradual y sistemática de granos de trigo de la especie Triticum aestivum vulgare, previa separación de las impurezas hasta un grado de extracción determinado. ¿Ya? El artículo 348 se refiere también a que es el producto pulverulento proveniente de la molienda de otros granos, será designado con la palabra harina, seguido de un calificativo que indique la o las especies del grano que provenga, ¿cierto? Porque también existe, por ejemplo, la harina de arroz, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces siempre la harina tiene que tener este apellido de trigo, ¿ya? Entonces, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Va a ser la harina, el producto en polvo obtenido de la molienda gradual y sistemática de granos de trigo,
previa separación de las impurezas hasta un grado de extracción determinado. Profe, ¿Sí? la harina de arroz que mencionó también sirve para hacer pan, que no tenía idea que había harina de arroz. Por ejemplo, la harina de arroz para hacer pan, nunca lo he intentado, pero por ejemplo las harinas... O generalmente en qué se ocupa eso. Por ejemplo, el fideo de arroz, eso sí lo he visto. Ah, tampoco no tenía idea. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de los panes para celíacos, en general son mezclas de harinas, no son una harina por sí sola. Por ejemplo, estos fideos que son como chinos, o sea, este no es el nombre técnico, les digo el nombre coloquial. Estos fideos que son como no son los fideos de harina, son como unos fideos más transparentes. Esos fideos son con harina de arroz. Son fideos chinos. Sí, claro, que no es, me imagino que ese no es el nombre técnico, no, por eso que lo digo que es como con el nombre que se conocen en el supermercado, ¿ya? Que son estos fideos más suaves, más finos y transparentes, ¿ya? Profe, y en cuanto a sabor, ¿tienen sabor a arroz o no? No, tienen sabor como a... O sea, si uno no les pone algo como aderezo, es como que por sí solo no tienen mucho sabor, con un poco de sal. Es como esa cuestión, es como eso de eso, ¿cómo se llama? Esas como cositas de Plumavit que la gente se las come con... Eso son galletas de arroz. Ya, sí, una cosa así. Es que Sí. eso yo lo encuentro que es como súper insípido, como que no tiene sabor a nada. Yo también. Entonces, esos son productos de arroz, ¿ya? Que son con harina de arroz o galletas de arroz Como también. comer Plumavit. Sí, claro, también se parece comer Plumavit. Sí, por eso. Sí, pues Marjorie dice que ella mezcla avena, coco, arroz, linaza y son muy buenas. Ah, ya. Bueno, si lo Pero- dice la Mayo es porque debe ser así, profe, Debe porque la ser Mayo así. cocina cosas bastante ricas. Sí, pero en general son mezclas de harina, no es una harina por sí sola para hacer pan de lo que sea, ¿ya? Ajá, ya. A no ser que sean arepas, por ejemplo, que eso sí es con solo harina de maíz. Aunque las arepas, igual yo las encuentro con un poco desabridas, profe. Sí, porque es solamente el cereal, no tiene sal, como en la preparación. Sí. También, según el reglamento sanitario de los alimentos, la harina deberá contener como mínimo las siguientes cantidades de vitaminas. Tiamina, 6,3 miligramos por kilogramo de harina. Riboflavina, 1,3 miligramos por kilogramo también. Niacina, 13 miligramos por kilo. Y además, hierro, 30 miligramos por kilo. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿la harina en Chile se encuentra fortificada? Sí. ¿Con qué micronutrientes? La tiamina es la vitamina B1, la riboflavina es la vitamina B2, la niacina es la vitamina B3 y el hierro nomás, Fe, ¿ya? Entonces, en general, dice que el hierro se debe agregar en forma de sulfato ferrosa, ¿ya? En el evento de que no ser esto posible, también se puede utilizar fumarato ferroso, ¿ya? Y también debe tener 1,8 miligramos por kilo de ácido fólico. Pero también se aceptará que esté presente entre 1 a 2,6 miligramos por kilo, ¿ya? Entonces, como mínimo, debe contener todos estos micronutrientes, ¿ya? En las cantidades que se encuentran acá específicas. O sea, aparte del hierro, ácido fólico, ¿ya? La harina integral es el producto resultante de la trituración del cereal, previa limpieza y acondicionamiento, hasta llegar a un 100% de extracción. Entonces nosotros realizamos la trituración del cereal y luego se realiza el acondicionamiento y se va a establecer una cantidad que va a tener de la harina integral, ya o sea, de la parte de la cáscara y también de la parte interna, que en el fondo es el polvo, ¿ya? El salvado de trigo va a corresponder a la cáscara externa del grano, se expende molido, fino o más grueso. Es una excelente fuente de fibras, proteínas, vitaminas y minerales. La sémola, ¿ha consumido sémola? Con leche. Ya, la sémola con leche. Ya.
También es ¿Y en sopa, profe? También. La harina, o sea, la sémola es una harina del gránulo grueso, libre de tegumentos y germen, y es obtenida de la molienda del trigo maduro. Entonces, cuando se realiza, ¿cierto?, la molienda del trigo, la separación de la cáscara, vamos a encontrar sémola y también vamos a encontrar harina, ¿ya?, dentro del mismo trigo maduro, ¿ya? Y ahora, ¿cómo se separa? Porque va a ser distinto el grosor de la sémola que de la harina, ¿ya? Entonces ahí se va a ir viendo con los, ¿cómo se llamaban? Profe, y ahí el color amarillo de ella, porque no es blanca como la harina. ¿A No, qué se debe? Es así, la composición del trigo es así, la sémola es más amarilla y la harina más blanca, y todo esto se encuentra dentro del trigo. El germen del trigo ya corresponde, el grano de trigo está formado por una cáscara exterior, una parte feculenta y el germen, que es la parte de la semilla que va a dar origen a una nueva planta. El germen del trigo, algunas personas también lo consumen en sus casas y lo hacen brotar, ¿ya? Es rico en proteínas, vitamina B1, B2, B6, vitamina E y ácido fólico. ¿El germen de trigo son las cabritas? No, las cabritas es maíz. Ah, es verdad. Composición del grano de cereal. Dijimos acá que encontrábamos el endosperma, la leurona, el germen, ¿ya? Y la parte externa que era celulosa. Se entiende por harina el producto obtenido a partir de la molienda paulatina y programada del endosperma. O sea, se somete, ¿cierto?, a un molino, a molienda, ¿ya? El endosperma del grano del trigo hasta obtener cantidades que oscilan entre un 70 y un 80% del grano limpio. Con esto se entiende la molienda del grano sin la envoltura y cubierta externa. Acá tenemos, ¿cierto?, la celulosa, la parte interna, la endosperma y el germen. Para obtener distintos tipos de harina, que luego serán tipificados, se procede a reunir partidas de trigo con los destinos que tendrá esta harina. En general, se destina a panificación y a fidería, los fideos. Para diversas industrias existen dos tipos de trigo: trigo para pan, trigo para fideos. El primero se caracteriza por ser un grano de color rojizo, cuya principal característica es formar un gluten muy extensible. ¿Se fijan cuando ustedes hacen pan y mezclan harina, agua, sal, y en algunos casos mantequilla o aceite, ¿ya? ¿Y cómo es esta masa, cierto, de la masa para hacer pan, ¿ya? Se fijan que es como elástica, extensible, se puede mover, en el fondo no es como una cosa que esté dura, tiene movimiento, ¿ya? Y este movimiento es, cierto, debido a formar, cierto, este gluten muy extensible. El trigo para fideos, el gluten es menos elástico. Se van a ver distintas especies, categorías de trigo. Como dijimos recién, la obtención de la harina, vamos a encontrar la limpieza del grano, la trituración o molienda, la separación por tamiz, las fracciones, ¿cierto?, que van a pasar a través del tamiz. Vamos a obtener harina de primera extracción, harina panificadora. El resto pasó por un segundo proceso para obtener salvado o afrechillo. Acá tenemos todos los pasos que nosotros ya vimos en el video, ¿cierto? Y este trigo va a ir viajando por todo este molino y se va a ir, según su destino, a distintos lugares. Las harinas 000, que son las más finas, son utilizadas para productos de repostería. Las harinas 000 para pan blanco, francés, alemán, corriente. Las harinas 00, 0 y medio 0 presentan un contenido de humedad menor, mayor cantidad de ceniza y generan menor volumen panificador. Entonces vamos a encontrar que las harinas más grandes, el polvo, digamos, de harina, va a ser lo más grande, medio, 0, después van a ir creciendo a 0, 0, 0, 0, 0, 0, y la más fina es 0, 0, 0, 0, que es para repostería.
Profe, O sea, pero esos eso- ceros vienen en el paquete. Sí, ahí, por ejemplo, que hay un ejemplo que dice ultra refinada 0000. ¿Eso qué es el tamaño? ¿Cómo? ¿Es el diámetro del grano que viene a ser? Sí. El pan, por otro lado, va a ser el producto resultante de la cocción de una masa obtenida por mezcla de harina, sal y agua fermentada por la levadura. La clasificación puede ser según el cereal empleado o según el grado de extracción de la harina empleada. Puede ser blanco, ¿cierto? O integral el tipo de la harina. Acá tenemos unos ejemplos ya del pan, ya. Entonces acá la porción de una unidad, ya, o sea, más o menos un pan de 100 gramos, ya, tendría 220 calorías, 5,2 de proteína, 2,8 de grasa y de carbohidratos 42,7. Por otro lado, el pan amasado, una unidad, 247 calorías, 5,6 de proteína, 6,4 de grasa y carbohidratos 40,8. Si se fijan, la diferencia más alta está en la cantidad de grasa, ¿ya? Por eso que el pan amasado tiene una mejor palatabilidad por su cantidad de grasa, ¿ya? Según el reglamento sanitario, el pan y los productos de pastelería y repostería, con el nombre de pan, sin otra denominación, se entiende el producto de la cocción de la masa resultante de una mezcla de harina de trigo, levadura de panificación, agua potable y sal comestible, con o sin adición de mejoradores de panificación o enriquecedores, tales como leche, azúcar, materia grasa u otros autorizados por el reglamento sanitario. Si el pan se fabrica con otra harina, se debe denominar el nombre de la harina que se emplee, lo que hablábamos recién. Cuando el pan, ¿cierto?, no es de harina de trigo, va a estar en la etiqueta, en el rótulo, todas las harinas que tenga que lo van a formar, ¿ya? En caso de que tenga algún enriquecedor, también se debe denominar en el rotulado, ¿ya? El pan, los pasteles, las masas, pastas y otros productos de pastelería y repostería no deberán contener sustancias extrañas, insectos, parte de estos o sus estados evolutivos ni ácaros. Entonces acá hace referencia, ¿cierto?, a que el pan y sus características para que sea apto para el consumo. Los productos, las pastas, van a corresponder a los productos obtenidos por desecación de una masa fermentada, elaborada por sémolas o harinas procedentes de... Profe. ¿Sí? Una pregunta ¿Sí? de los panes. ¿Cuál es la diferencia entre el pan amasado y la yuya? Acá, es lo mismo. Acá está claramente la diferencia, es la grasa. El pan amasado tiene más grasa que la yuya. Sí, profe, pero a lo que yo me refiero es como el dibujito o la imagen. ¡Ah! Es que yo no los conozco. Sí, de veras, se me olvidó. Yo le pongo un dibujito acá. Mira, el pan ayuya es como el típico que es redondo y es plano. Sí, y hay uno que es como cuadrado, pero con como 4 cuadritos. Es como la coliza. Sí, una coliza. El pan amasado es que no se usa ninguna herramienta como para darle la forma. Todo es manual. Claro, porque el ayuya es como redondo y plano. El pan amasado es como más bien una industria más artesanal que lo produce, y por esto mismo también es más alto en grasa y es como más gordito hacia arriba. Pero ahí en la diapo yo puedo poner unos dibujitos de los distintos panes, ¿ya? Déjame anotarlo para que no se me olvide. Ah, bueno, profe, sí, no, igual yo voy a mirar aquí en Google. No, pero la idea es que... Y si no has probado el pan amasado, te estás perdiendo la mitad de tu vida. Bueno, Solo no te sé, digo tal eso. vez sí lo he probado, pero no los Perdiendo digeré. la mitad de la vida. Pan con chicharrón, amasado con chicharrón también. Claro, también. Ay, no, Este sí que tiene calorías. Alta grasa. Profe, el pan amasado ya tiene grasa, con el chicharrón más grasa, y después uno le echa mantequilla
Triple grasa. Queso. Yo creo que, Mantequilla y pura carne. yo creo que el pan con chicharrones y mantequilla debe estar por lo menos por 350 calorías. Un pan. Wow. O más. Nomás que no me gustan el pan con chicharrón. ¿Ya? Caleta. Por lo menos dije, por lo menos. Puede ser más. Pero ahí le vamos a poner fotitos de los panes distintos, ¿ya? Para que usted los vea. Pero en general, este es más vendido, este es menos vendido. Es como que lo hace mal pan amasado como en la masandería. No lo hace tanto en los supermercados. En cambio, en los lugares que son de venta masiva como los supermercados, es más panayuya. Ya. Respecto del reglamento sanitario, dijimos recién, ¿cierto?, que el pan lo vamos a denominar, ¿cierto?, producto de la cocción de la masa resultante de harina de trigo, levadura, agua y sal. Se le pueden agregar leche, azúcar, materia grasa, ¿ya? Si se fabrica con otro tipo de harina, se debe mencionar qué harina se utilizó. En el caso, ¿cierto?, de estos productos, para que sean aptos para el consumo, no debe contener insectos, materia extraña, ácaros, ninguno de estos en su estado evolutivo. Respecto a las pastas, van a ser productos obtenidos por la desecación de una masa fermentada, elaborada por sémola, semolina o harinas, procedentes de trigo duro, semiduro o trigo blanda y sus mezclas de agua, ¿ya? Según su composición, pueden ser simples, ¿ya? Que solamente son normal o semi-integral o integral. Compuestas, cuando tienen algún tipo de pasta de huevo, ¿ya? Pueden también adicionado queso, también puede tener adicionado carne, como los ravioles, verduras también, queso en su interior. Ya, sí. Cristian mandó un link al chat donde se pueden ver las características de los alimentos. Entonces ahí ustedes pueden poner un alimento y aparecen las calorías, los macronutrientes y la porción, ahí según 5 gramos, 10 gramos, una taza, ustedes van viendo. Según su contenido en agua, existe la pasta fresca, que es blanda, como una masa blanda que se compra, y la pasta seca, que es la que todos conocemos, que en el fondo es la que todos usamos con mayor frecuencia, porque se puede almacenar durante mucho tiempo, porque como es seca, no tiene agua, tiene mayor duración. También la fresca tiene un mayor contenido de agua, tiene una duración menor, ¿ya? Algunas ventajas de su uso, ¿ya? Es que es fácil de cocinar, es apetecible y es económico. Según el reglamento sanitario de los alimentos, los fideos van a corresponder a los productos constituidos por mezclas de sémolas, de trigo o harina, con agua potable, no fermentadas, sin cocción y que han sido sometidos a un proceso de desecación. Podrán adicionarse huevos, hortalizas y otros ingredientes y aditivos autorizados. Entonces, como el fideo, ¿cierto?, se realiza con arroz, va a tener una fortificación, ¿cierto?, como la harina. 9 miligramos de tiamina, 3 de riboflavina, 57 de niacina y 30 miligramos de hierro por cada kilo. Los fideos o pastas al huevo son aquellos a los cuales se les ha agregado huevos frescos, enteros o su equivalente deshidratado, de modo que contengan como mínimo 330 miligramos de colesterol por cada kilo de producto terminado. Piensen ustedes, cuando compramos pastas, aproximadamente vienen los envases de 400 gramos, ¿ya? Entonces la cantidad que va a tener de colesterol por envase va a ser mucho menor, ¿ya? Las pastas alimenticias frescas son productos fabricados con sémola de trigo y harina con agua potable. Puede o no adicionarse huevos, hortalizas u otros aditivos autorizados. No deben contener insectos, ácaros ni hongos. Algunos ejemplos tenemos acá: por 80 gramos de espagueti, ¿ya?, y de pasta integral. Entonces, si se fijan, 270, 260, 8,8, 10, 1,6, 2, carbohidratos 55,2, 51
azúcar, sodio, acá tenemos esta característica de la fibra, ya que lo que le va a dar, ¿cierto?, el valor agregado a las pastas integrales que nos va a beneficiar. Si se fijan, no sé, como 4 miligramos o sea, gramos por porción, que eso son 80 gramos, ¿ya? Ahora vamos a ver algo del arroz. Continuamos con el arduo proceso para obtener el grano de arroz, pero ahora veremos el lado industrial. Este es el vehículo que vamos a muestrear. El amigo sube y allá adentro, este se llama calador. Calador. Sí, o toma muestra. Dale arriba, la parte de arriba. Ajá. Y él abre. Okay. Toma la muestra, se cierra y se vacía en la bolsa. Y se toma aproximadamente 6 a 8 muestras, que es lo estimado para ese tipo de vehículos. Con 6 a 8 muestras se obtiene una muestra representativa de la masa de grano que está en el vehículo. Básicamente los aspectos que se analizan allí son todos los aspectos de calidad. Podríamos decir el rendimiento en grano entero, que es básico para la empresa. Otros aspectos de calidad, que si yeso, uno que se llama centro blanco y uno que se llama unas malezas, que es arroz rojo. Y lo más importante, tanto para el productor como la agroindustria, que es la humedad y la impureza. Y aparte la temperatura, porque un arroz que tenga una elevada temperatura en el vehículo, pues puede ocurrir que por ese factor no sea aceptado en la planta. Aquí la tomamos y nos dirigimos al laboratorio. Aquí se ve todo tipo de grano. Exacto, se ve grano verde, se ve grano, todo el tipo de granos que pueda haber en el campo, aquí se manifiesta. Entonces, acá podemos ver, este es un arroz que así, a simple vista, uno puede inferir que cumple con los parámetros de calidad para ser aceptado, pero se confirman en el laboratorio. El laboratorio está en Las Romanas, donde el vehículo se pesa en el momento pues, que ya se le da autorización. El control de calidad es una parte fundamental del proceso. Los factores principales a considerar son su rendimiento, el tamaño, su nivel de humedad, su pureza y su temperatura. Acá está el grano partido que tenía esta muestra. Entonces se separa el partido del entero y uno tiene una información de cuál es la calidad de ese producto. O sea, ¿qué porcentaje hay de la muestra en partido y en entero? Exactamente. Entonces, estos parámetros normalmente en las condiciones venezolanas pues puede variar, pero van a estar alrededor de un 15, 16% más o menos de este material. Y es un valor, digamos, quisiéramos que fuera más bajo, pero con las variedades y los productos que se manejan, pues es lo que se obtiene. Este arroz está aprobado. Ahora autorizamos a la persona de La Romana a que haga entrar el vehículo a La Romana. Se toman los datos del chofer, del vehículo, se pesa y procede a subir a las tolvas de recepción donde se va a descargar. Y por diferencia de peso al momento de salir, se obtiene el peso neto que trae el vehículo, la cantidad de producto realmente que trae. Ahora nos trasladamos al área de recepción del arroz que traen los camiones. Entonces, se le abren las puertas inferiores que tiene el vehículo y el arroz fluye, cae por acá y pasa a través de estas máquinas. La prelimpiadora se le trata de minimizar el contenido de impurezas que pueda tener el producto. Estos son los productos que salen de la prelimpiadora. El arroz
limpio, propiamente dicho, y esta es la impureza que sale por el otro lado. Sale justamente por ahí, por ese ducto. Sí, la impureza, ¿ves? Son tallos, grano vano y muchas partículas propiamente de la mata de arroz. Al proceder al grano, que ya pasó por la tolva, pasó por la prelimpiadora, va hacia la secadora propiamente dicha, que son unas celdas, ¿lo ve ahí? Ajá. Ve, allí ya el arroz está en posición para proceder a secar. Una vez que está allí, el arroz, dependiendo de la humedad que tenga, dura 24 horas en el secado. Alcanzar una humedad óptima de almacenamiento, que es un 12% de humedad. Con esa humedad pasa a los hilos de almacenamiento y de allí debes tener unos 30 días en reposo para obtener la máxima calidad en el molino, una vez que el producto va a ser procesado en dicho molino. Los granos prelimpiados y secados pasan a ser depositados en los hilos, donde el arroz se clasifica según su calidad y destino final. De este noble cereal obtenemos copos de arroz, agua de arroz, harina de arroz, tortas de arroz, entre muchos otros productos. El arroz destinado al consumo es previamente sometido a una serie de procesos que conllevan la limpieza, el descascarillado y el pulido del grano. Finalmente, viene el proceso de empaque y distribución. Impresionante, ¿no? Es increíble todo el tiempo y el trabajo que necesita el arroz para llegar a nuestra mesa. El Estado portuguesa tiene la capacidad de alimentar a nuestro país, no solo por la calidad de sus cultivos, sino también por la pasión y tenacidad de la gente que trabaja en estas tierras. Ay. Esto, ya. No estoy compartiendo pantalla. Ya. Chiquillos, de el arroz. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó? ¿Lo sabían? ¿El color de la planta? ¿Los muestreos? ¿Qué les pareció la producción de arroz? ¿Les parecía la harina? ¿No les parecía? Al menos tenía la visión del pinito recogiendo la planta, ¿no? Ya, o sea, hasta ahí habíamos llegado, ¿ya? La mayoría hemos visto esa parte, ¿ya? Camila, Diego, Judith. Creo que en Colombia comemos mucho arroz. ¿Y usted conocía el procesamiento en la planta de arroz? ¿En la planta como en la industria? Sí, pues es como parecido también. Ya. Pues, sí. Se hace más enriquecedor. A mí me llama la atención el hecho de que existan tantos grados de arroz. Sí. Que puede llegar a crecer más, menos, también tiene el tema de la cáscara, ya tiene un procesamiento en algunas partes similar, pero el producto final, ¿cierto? Es mucho más grande el arroz que la harina, ¿ya? Y además su procesamiento, por ejemplo, hacer arroz en las casas, si lo comparamos con hacer pan, ¿ya? O hacer pasta, también hay personas que se dedican a hacer pasta en forma casera, va a ser una técnica culinaria mucho más elaborada, ¿ya? El arroz se cultiva en muchas regiones, en condiciones climáticas mucho más variadas que cualquier otro cultivo. Se consume casi siempre hervido, ¿ya? Sin mayor elaboración que el pulido o la molienda, ¿ya? En algunos países del Lejano Oriente se puede encontrar productos elaborados a base de arroz, ¿ya? Que se consumen en forma más normal, como lo que hablábamos recién,
como el fideo de arroz o la harina de arroz, ¿ya? El cereal, el arroz es uno de los principales cereales para unos 3.400 millones de personas en los países en desarrollo. Algunas características, ya el arroz tolera las condiciones desérticas, de calor, humedad, las inundaciones, la aridez, el frío, se dan suelos salinos, alcalinos y ácidos. De las 23 variedades de arroz se cultivan 2, originaria del trópico húmedo de Asia y de África occidental. El arroz asiático cultivado ha evolucionado en 3 razas ecogeográficas, la índica, la japónica y la javánica. Algunas características del arroz: el color del grano en su exterior es un color café claro, en su interior es blanco, por lo que el arroz el blanco tradicionalmente es el grano pulido, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿cierto? Que tenemos acá, está originalmente como aparecía en el video, como lo traían estos camiones, ¿ya? El arroz integral es aquel que no ha sido despejado de su cubierta externa, que es rica en fibra. Sin embargo, esta dificulta la preparación culinaria. ¿Alguien acá ha preparado arroz integral? Sí. Cuéntenos, Mari, de su experiencia si lo compara con el otro arroz blanco, con el arroz refinado. Al menos en la preparación tengo que echarle más agua y se demora más. ¿Cierto? Entonces, son 2 cosas. Más cantidad de agua para prepararlo, porque la fibra absorbe más agua, recuérdenlo. Y además, porque, ¿cierto? Como tiene esta cubierta de una parte como del salvado, de la cáscara del arroz, ¿cierto? Va a ser más largo su proceso de cocción, ¿ya? Entonces, esas son las características que para algunas personas dicen que es más difícil, que es más largo, etcétera, pero para mí el costo-beneficio no se compensa, porque es mucho mejor consumir un arroz, ¿cierto?, que va a ser alto en fibra, que un arroz refinado, por el aporte en fibra y por el índice glicémico. Al igual que otros cereales, es rico en almidón, por lo que es un alimento energético. Su cultivo es distinto, ya que crece en agua, como dijo el Cristian, ¿cierto?, con la foto del chinito ahí sacando arroz. La clasificación comercial está dada por el tipo de grano, pulido, tamaño, granos enteros, o sea, el porcentaje de granos enteros y granos partidos también. Cuando van al súper, ¿se han fijado en esto, no? Algunos van al súper, ¿o no? Aquí. Cuando Sí, se profe, pero no, yo no me fijo en eso. Ya, ahora se van a fijar en eso, ¿ya? Por ejemplo, si es pulido, ¿cierto? Va a ser el arroz blanco, ¿cierto? Si el arroz integral, el que está un colorcito un poco más café, ¿ya? El tamaño, van a ver grano corto, grano largo, y también van a ver algunos arroces que van a ser más económicos porque tienen un mayor porcentaje de granos partidos, ¿ya? Entonces aquí tenemos la planta de arroz, aquí cómo va creciendo, ya la planta, y acá, ¿cierto? Vamos a tener estos granitos de arroz, ¿ya? Y esto, recordar, ¿cierto?, que estamos en agua, ¿ya? El grano del arroz, dependiendo del clima y del ciclo, se obtienen las variedades que pueden ser entre 1 a 4 cosechas de arroz al año. El arroz se clasifica según su grano, corto o grano largo, ya variedad japónica, corto, variedad índica, grado largo, según su tratamiento, ya pulido o blanco es la variedad más consumida, ya, pero además, ¿cierto?, pierde algunas vitaminas que se encuentran en su cáscara. El vaporizado se somete a una precocción para aumentar su riqueza vitamínico, y el integral, de acuerdo a su calidad, vamos a encontrar que el que tiene calidad superior va a contener un porcentaje menor al 10% de granos quebrados, el que tiene una calidad media entre un 15 y un 20% de granos quebrados, y el que tiene una baja calidad entre un 25 y un 30% de granos quebrados. El grano largo va a ser un grano mayor a 6 milímetros de largo, es ligero, no se pega y se prepara fácilmente. El grano medio, entre 5 a 6 milímetros, es más corto y más inflado. Y el grano corto o redondo, que es casi tan largo como ancho, un largo de
4 a 5 milímetros y 2,5 milímetros de espesor. Entonces se puede clasificar de acuerdo a su calidad, de acuerdo a su tipo de grano, de acuerdo a su tratamiento. Algunas variedades de arroz que vamos a encontrar: el arroz blanco, que es el arroz descascarillado y pulido, ya ha perdido gran parte de sus alimentos nutritivos y contiene menos niacina, tiamina, magnesio, zinc, hierro y fibras que el arroz pardo. El arroz rojo es un arroz con una capa de afrecho rojo, puede ser butanés, himalayo o thai. El arroz negro se caracteriza por tener una delgada capa de afrecho de color negro, bajo el cual está el grano blanco. Acá tenemos un ejemplo, ya, pero es tan distinto, porque aquí hay una taza cocida y aquí dice 100 gramos. Ya veamos, dice 204 calorías, 4,2, 0,4, carbohidratos 44. Aquí en 100 gramos tenemos 112, proteínas 2,3, grasa 0,8, carbohidratos 23. Me da la impresión de que es proteína menos, de que puede ser también que acá está cocido y este puede ser crudo también, ¿ya? Pero la diferencia es que acá vamos a encontrar 0,6 de fibra y acá 1,8, ¿ya? Ahí voy a ponerle... Profe, ¿Ah? cuando se cocina el arroz igual se le adiciona aceite. Sí. Entonces, por eso hay diferentes, por ejemplo, la grasa es distinta. Ah, sí, porque tiene saturada Pero- 0,101, pero es muy parecida. 0,1, mira, 0,12, 0,16, 0,11, 0,20. ¿Profe? 0,13, 0,3. Pero yo tengo entendido que en esas tablas nutricionales no está añadido lo que uno le añade para cocinarlo. No, sí, Solamente es el arroz cocido. Porque lo que pasa es que acá hay diferente cantidad. Por eso aquí yo lo voy a arreglar en la diapo, ¿ya? Porque te dije que acá dice una taza cocido. Una taza cocido es un peso y 100 gramos acá dice, pero no dice si es cocido o crudo. Entonces la idea es poner la misma cantidad y ambas, si está cocido, que está en los dos cocidos, o crudo en los dos crudos, ¿ya? Aunque sea, Judith, si dijera, por ejemplo, cocido, no considera la sal, ni el agua, ni el aceite, ni nada de eso. Solo considera arroz cocido y su valor nutricional post-cocción. En cuanto puede aumentar o disminuir, probablemente el volumen aumenta, el valor nutricional no debería cambiar tanto, ¿ya? Pero aquí yo se las voy a cambiar para que podamos comparar lo mismo, ¿ya? Y si está las dos en crudo o en cocido, ¿ya? Acá tenemos la cadena del producto, ¿cierto? La siembra del arroz. No, Cami, no se puede, o sea, tiene más que ver con la industria agropecuaria, ¿ya? O sea, con el tema agrícola, ¿ya? El tema agrícola tiene que ver más con las plagas, con los insectos, con los virus que pueda tener, pero como parásitos como tal, no tiene, ¿ya? Sí, encontramos, ¿cierto? ¿Los hongos? ¿Cómo? Profe, ¿y los hongos? ¿Los hongos? Es que eso tiene que ver más con la industria de agronomía. Ahí yo de agronomía, no sé mucho de agronomía de las plantas de los alimentos. Como parásito como tal, no. Lo que sí podría tener sería insectos, por ejemplo, hongos, plagas, que eso que tiene que ver más con insecticidas que se utilizan en específico para cada grupo de alimentos, pero eso es como más del tema, ya nos fuimos para la agronomía, ¿ya? Yo no manejo tanto las posibles plagas que pueda tener como planta, ¿ya? Pero como alimentos de parásitos, no. Los plantones son arrancados y replantados de los arrozales. Entre 3 y 6 meses después, la cosecha, ya los campesinos cortan los tallos, ya, y los extienden para que se sequen al sol. Encontramos acá el arroz no comestible, la cáscara, se elimina el cascabillo, ya la envoltura leñosa del exterior, el arroz descascarillado, el arroz pardo, ya, se sacan las capas de afrecho y del germen, el arroz pulido o blanqueado, ya después se pone en sacos y transporte. El maíz. El maíz es, junto con el trigo y el arroz, los cereales más importantes del mundo. Anótelo por ahí, ¿ya? Las materias primas que se utilizan, ya para pastas, para pan, la harina,
el arroz, ¿qué se puede hacer con el arroz? Harina de arroz, galletas de arroz, por ejemplo. ¿Cuáles son los más consumidos? Harina, arroz y maíz, ¿ya? ¿Cuáles puede consumir el celíaco, cuáles no? Para que lo recuerden, porque eso los va a perseguir toda la carrera. El maíz, que es junto con el trigo y el arroz, uno de los cereales más importantes del mundo, suministra elementos nutritivos a los seres humanos y los animales, y es una materia prima básica de la industria de transformación con la que se producen almidón, aceite, proteínas, bebidas alcohólicas, edulcorantes alimenticios y desde hace poco combustible. La planta tierna, empleada como forraje, se ha utilizado con gran éxito en las industrias lácteas y cárnicas, y tras la recolección del grano, las hojas secas y la parte superior, incluidas las flores, aún se utilizan hoy en día como forraje de calidad relativamente buena para alimentar algunos rumiantes de pequeños agricultores. Básicamente, el maíz pertenece a la familia de las gramíneas y es una planta anual. Ya, el grano constituye el 42% del peso en seco de la planta. El maíz es a menudo color amarillo, aunque también hay otras variedades, color negro, rojo, y jaspeado, que es con otros colores. Hay algunos colores que se cultivan más bien en la zona altiplánica, en Perú o en Bolivia. Ya, si se fijan, nosotros en Chile cultivamos más el que es de color amarillo, pero acá encontramos algunos jaspeados que tienen amarillo con negro, ¿ya? Y otros que son colores más oscuros, ¿ya? Y otros más claros. La estructura del grano del maíz, los granos del maíz, se desarrollan mediante la fotosíntesis, a través de las raíces, el metabolismo de la planta, ¿ya? Y vamos a encontrar acá todas sus partes que se encuentran en el pericarpio, la aleurona, el endospermo y el germen. Si se fijan, es una estructura muy similar a la del germen del trigo, ¿ya? Entonces acá tendríamos, ¿cierto?, el pericarpio, que van a corresponder estas partes, el endospermo, ya que es la parte más interna, y el germen, que va a ser esta parte interna, ¿ya? Algunas resumen del uso del maíz, ya como aceite, biodiesel, ya producto farmacéutico, maltodextrina, harina de maíz, alimentos para animales, los granos del choclo, ¿ya? Algunas aplicaciones tecnológicas del maíz, productos, bebidas en polvo del maíz, se utiliza la maltodextrina, que la maltodextrina es un producto utilizado en la nutrición enteral, ya para pacientes pediátricos y adultos, que es un suplemento, ya que va a entregar un 100% de carbohidratos, no aporta ningún otro nutriente, solo maltodextrina, ya, y que se realiza a base del maíz, ya. Algunas salsas, aderezos, algunos edulcorantes, productos lácteos, la panificación, productos cárnicos para controlar las propiedades de jamones, embutidos, ligador de agua para el sabor, apariencia más brillante. Los confites también se utilizan para humectar, para mejorar la flexibilidad de caramelos. Y en base a la quinoa, ¿consumen la quinoa? ¿Les gusta la quinoa? Sí. ¿Sí? ¿Quién Me dijo? encanta. Sí. Ya, Marjorie, ya. ¿Con qué consumen la quinoa? La hago con guisos, así ¿Ya? como en vez de arroz, o también en vez de arroz como en las preparaciones secas, croquetas de quinoa, Ya. hamburguesas de quinoa. Súper bien, muy bien. Sopa de Profe, quinoa ¿también se puede comer fría? Porque aquí no preparamos fría. Sí, también se puede consumir fría, sí, es muy versátil la quinoa. La caliente como que como que no sabía que se podía comer caliente, entonces como se lo habían dicho como que la quinoa se podía comer fría. No. Igual que es como parecido al cuscús. Sí, es parecido al cuscús también, pero yo encuentro que es más rica. O sea, yo encuentro para mí, es más rica la quinoa, como hamburguesas de quinoa o comer con ensalada, es como más versátil. Pero como fría, o sea, consumirla fría también, o sea, ¿se conserva igual? O sea, Claro, es el mismo valor nutrientes. nutricional, un alimento frío que caliente. Yo le echaba la ensalada. A la ensalada, claro.
Es que yo lo he tomado más como quinoa con avena. Ah, ya. También le con puedes leche poner- también la he tomado. También Sí, sopa también también. hay postres también de quinoa, así como arroz con leche, quinoa con leche. Ah, también lo he claro. visto. Sí. O la quinoa inflada también. También, sí. También sirve. Sí. Hoy venden uno en el súper rico. La pipoca. Lo malo es que le meten sabores y ahí se te va ¿Qué la cosa? mierda todo. Quinoa inflada con cacao, por ejemplo. Ay, no lo escucho bien, Cristian. ¿Aló? No, no lo escuché bien, me perdí como en una parte de la historia. No, que decía que en el súper venden quinoa inflada y tiene sabores, frutilla, chocolate. Ya, ahí estamos alterando el aporte nutricional, lo que me preguntó la Noé, ¿ya? Si yo consumo la quinoa natural, que en el fondo es el envase que viene, la agrego verdura, ya aumento su valor nutricional. Pero ahora si yo consumo quinoa inflada con aditivos, saborizante, azúcar, endulzante, ahí ya le estoy modificando el valor nutricional y el aporte calórico, ¿ya? Me Entonces, destruyó el corazón. ¿Ah? Me destruyó el corazón. No, pero lo importante es que usted lea la etiqueta, Cristian, ver si tiene endulzante. No, sí, es que uno sabe que es mala, pero que es rica con chocolate. La idea es que vayamos de a poco aprendiendo a leer las etiquetas y todo ese tipo de cosas, ¿ya? De hasta hoy. Dudas, chiquillos. Vimos arroz, maíz, trigo, ¿ya? Vimos también la industria alimentaria de cada uno de estos, ¿ya? Las materias primas, cómo se procesan, cuál es el producto final, cuáles son las clasificaciones, ¿ya? Cuáles son los que van a aportar más fibra, cuáles son más refinados, por lo tanto los que son blancos, harina, por ejemplo pan blanco, ¿cierto? Va a tener un mayor índice glicémico, también ir relacionando, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos, de hoy? No. No, profe. Yo al menos Solo por mi parte aprender no. a mirar las etiquetas. Sí, es que esta es la idea, esa es la idea, que siempre leamos las etiquetas ahora, de aquí en adelante. Acuérdense que el próximo lunes hay clase, vamos a seguir viendo esta clase que es cereales, y el 29 hay control, ¿ya? Para que se acuerden. El 29. Sí, el próximo jueves. De ciencia. De ciencias. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Igual es tu profe, que estés bien. Bueno, pues. Profe, vaya a votar el domingo. Obviamente. Sí, yo soy vocal de mesa, llévenme cositas. ¿Dónde va a estar Cristian?